Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos veáis o nos oyáis. Estamos aquí en un programa más. Antes que nada, deciros que, bueno, hace muchos meses ya que no subo programa. Yo sé que hay algunas personas que me han pedido: Cristina, ¿cuándo es el próximo A Grito Pelao? Bueno, pues aquí lo tenéis. Voy a intentar subir un par de episodios, este y otro más, antes de que termine el año. Y ya el año que viene dará otras cosas, quizá cuarta temporada, pero probablemente más tranquila, porque, bueno, pasan cosas. Y os dejo por aquí abajo el banner de siempre. Ya sabéis que hay otras entrevistas. Hoy vamos a entrevistar a Gemma Solsona. Es el capítulo número 9 de la tercera temporada. A Gemma también la entrevistamos ya en la temporada anterior, así que si queréis volver a ver su entrevista anterior o ver otras entrevistas, aquí abajo os dejo cómo podéis encontrar A Grito Pelao, ya sea en iVoox, en YouTube o incluso en Instagram. Y bueno, sin más, doy paso al banner y luego a nuestra invitada de hoy. Ahora os veo. Buenas, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar por aquí de nuevo y por muchos más. Exacto, sí, sí, por muchas más a grito pelado, por gritar mucho más Bueno, y por juntas. muchos más libros tuyos que podemos comentar en capítulos venideros. Ojalá, ojalá. Eso por supuesto. Bueno, pues hoy, como decía, es el capítulo 9 de la temporada número 3. Estamos ya terminando el año y venimos con una antología de relatos, que es lo que se esconde al final de la escalera, con Gemma Solsona aquí con nosotros. La antología salida en la editorial Eolas. Este mismo año fue, ¿verdad? A principios de año, si no me Sí, equivoco, no recuerdo el mes. sí, fue Sí. para más o menos San Jordi, para Mm. marzo, abril. Exacto. Bueno, pues vamos a pasar, la gente que ya está acostumbrada a escuchar el programa y en esta nueva temporada que vino con cambios sabe que vamos a empezar con la parte sin spoiler. Entonces vamos a ver un poquito de qué va el libro para invitar a leer a los que todavía no te conocen a ti o no conocen esta antología de relatos. Y vamos a empezar con una cosa que ya sé que suele ser muy difícil para muchos escritores, pero que creo que es necesaria, y es resumen de lo que es lo que se esconde al final de la escalera en unos minutos. Vale. A ver, pues lo que se esconde al final de la escalera es, como tú dices, difícil de resumir porque es una antología de relatos. Y tú ya sabes que las antologías de relatos, pese a que tengan una unión, una coherencia, lo bueno también está en que cada historia sea distinta. Pero lo que se podría resumir esta antología es que al menos es una escalera de miedos. Es una escalera de miedos que desde mi punto de vista son, yo les lo resumo como el escalofrío bello, porque a mí al menos, y yo creo que a ti también, nos gusta deleitarnos, como diría Shirley Jackson, con lo que tememos. Y nos gusta deleitarnos naturalmente parapetadas tras unas buenas historias o a lo mejor viendo una buena película de terror. Esto Y es lo tras que una busco. buena manta ahora en invierno, ¿no? Exacto, ahora en invierno y con un tecito al lado y unas Tal galletas de cual. chocolate ya, entonces la maravilla absoluta, ¿no? Entonces lo que busca quizá este libro es ese tipo de escalofrío, más sutil, más sugerente, y a mí me gustaría pensar también que con un ritmo de historias contadas de una manera que te seduzcan, ¿no? Que de alguna manera resuman, vuelvo a repetir, eso que yo le llamo el escalofrío bello. Y las 10 historias están, de alguna manera, muy libremente inspiradas en otras que a mí me han provocado esa sensación Es la de misma miedo sensación. agradable, de miedo agradable que además es un miedo que luego te lleva a reflexionar sobre aquello que no nos gusta, pero vuelvo a repetir, ¿no? De una forma como muy sugerida, sutil y que además te desasosiega, pero de una forma constructiva, me gustaría pensar, ¿no? Y entonces estas historias pues se basan en otros relatos, como por ejemplo novelas, como Una vuelta de tuerca, de Henry James, en películas que antes fueron novelas también, como Quién puede matar a un niño, de Chicho Ibáñez Serrador, que está basada en la novela de Juan José Plans, que creo que lleva exactamente el mismo título, en historias de Rodoreda, como la novela Y si te Amor de la parece, Primavera.
Ujú. las nombraremos todas un poco más adelante y nos metemos un poco más en ello de lleno, en lo que es las historias y por qué te han gustado esas historias Exacto. Ujú. cuando pasemos a la parte un poco más Perfecto. con spoilers. Bien. Em, ¿Por qué empezaste y cómo a escribir estos relatos? ¿Desde dónde? Imagino que esto que me estás diciendo, ¿no? Que te influyeron novelas y películas sería fundamental, pero ¿qué día tomó forma en tu cabeza así y no de otra forma, ¿no? Sí, pues la verdad es que yo venía de haber escrito blancogramas. Para mí, tú ya Ujú. sabes, hemos hablado otras veces, lo importante que es que las antologías tengan un eje. Pese a eso que hemos dicho, que luego las historias son distintas, pero que sí que hay algo que las une. Que yo siempre digo lo mismo, que es que esos relatos entonces no deberían estar en ningún otro sitio, tienen que estar en esta antología. Y venía de blancogramas, que lo que unía las historias de blancogramas esa era la perversión de lo inocente, ¿no? Representado por el color blanco, pero también por lo infantil, ¿no? Las Ujú. niñas y niños malignos que también aparecen en blancogramas. Y cuando me puse a escribir nuevas historias, continuaba con ese tono de los relatos de blancogramas, me apartaba un poco porque yo diría que siempre basculo entre, lo digo siempre, ¿no? La nostalgia, lo fantástico, insólito y la oscuridad. Entonces yo creo que en blancogramas me guiaba más por la oscuridad y algo de insólito, y las historias que me estaban surgiendo en la cabeza iban también otra vez por ahí. Y pensé que era la antología que ahora me apetecía escribir, o que entonces me apetecía escribir, volvía a ser basculando más hacia lo oscuro y lo insólito. Y uno de los primeros relatos que me vinieron a la cabeza fue el homenaje a Una vuelta de tuerca. ¿Qué turca? Y entonces pensé, ¿y por qué no haces eso? Una de las cosas que también siempre digo es que al final muchas veces escribimos lo que leemos, ¿no? Poniéndolo a través de nuestra propia voz, contando lo que realmente nos importa, pero es como imposible no dejarte influir por aquello que te Claro. gusta, que te Bueno, somos estremece. un acúmulo de cosas que nos rodean. Exacto, exacto. Mm. Y pensé que quizá había llegado el momento de hacer un homenaje a esas musas que yo digo siempre, algunas tres de ellas ya las conoces, Shirley Jackson, Ana María Matute y Angela Carter, añado Rudureda también, y pensé, pues igual que tengo estas musas, tengo una serie de historias vamos a llamarles de terror, pero yo diría de desasosiego, me gusta más quizá Ujú. el término, que me marcaron y que no me cuesta leer una y otra vez, y de las que he aprendido mucho y con las que he disfrutado más todavía, que por qué no hacerles un homenaje, porque creo mucho también en la intertextualidad, ¿no? En el Claro. juego y en el diálogo entre distintos textos. Y decidí que quizá había llegado el momento de hacer mi antología homenaje a todas esas historias que para mí eran también de escalofrío bello, incorporándoles las mías. Las tuyas propias. Mm. Muy bien, ahora aquí un poco de venderse de otra forma, ¿no? Porque lo he visto muchas veces y lo he incorporado en esta tercera temporada, el si has visto o has leído tal, te gustará lo que se esconde al final de la escalera. Así, los que nos están escuchando, pues si han visto o han leído alguna de las cosas que nos dice, se podrán encontrar, ¿no? En tu obra. Pues yo diría que cualquiera de las historias que se homenajean en lo que se esconde al final de la escalera podrían ser un reclamo. Si te ha gustado, a mí me gustaría pensarlo, claro, salvando todas las distancias, porque lamentablemente no soy Henry James o lamentablemente no soy Taboada, ¿no? El director de cine. Pero si en su momento disfrutaste con la ambigüedad de historias como Una vuelta de tuerca, o disfrutas con la ambigüedad de La maldición de Hill House o las historias de Shirley Jackson, pues me gustaría pensar que entonces puedes disfrutar con algunos de los relatos que buscan también esa ambigüedad, pese a que lo importante de la historia, lo que yo quiero que llegue a los lectores y a las lectoras, creo que sí que está ahí.
aunque a veces pueda parecer que tengan un mínimo de final abierto, porque me gusta dejar también, en este caso, en este tipo de relatos, me gusta dejar paso a la imaginación, porque lo que decimos siempre, la Implicar, ¿no? imaginación Al es autor, al exacto, lector, perdón. Ujú. implicas y a la vez es que la imaginación es el peor de los monstruos. Y cuando haces, cuando escribes historias de terror o quieres causar esa sensación, jugar con la imaginación del lector o la lectora yo creo que es una de las bazas que tenemos como escritoras. Entonces, iría por ahí también, yo creo, las referencias. Luego, naturalmente, la maldad la ruptura de la inocencia infantil que estaría, por ejemplo, en lo que te he comentado, ¿no? En El director Taboada y una de mis películas favoritas que resume cómo a mí me gusta hacer las historias con estas niñas monstruos, estos niños Ujú, monstruos, Les Enfants sans merci, ujú. que dice Ana Martínez Castillo, la autora del prólogo, en el libro ya lo define como Les Enfants sans merci, y sería la película Veneno para las hadas, que es una película que recomiendo. Es difícil encontrarla, pero creo que sí que está en Sí, se YouTube. puede, he visto Sí, online, ¿vale? se puede ver Pirateada. online. Exacto, lamentablemente, ¿eh? Pero, Sí, sí. pero a mí ese es el terror que me gusta y además de que define precisamente lo que, ese tipo de miedo, ¿no? El que al final es mucho peor la naturaleza humana, por un lado, y es mucho peor lo que nosotros como personas podemos causarle a otras pensando o imaginando lo peor de esas personas, porque es lo que le ocurre al final a las dos niñas protagonistas y no quiero desvelar más, ¿no? Veneno para las Luego, brujas, luego si podemos quieres. pensar un poco, exacto, luego lo podemos un poquito Desvuelas lo desvelar. que quieras. Y luego, por otro lado, también, pues me gustaría pensar que hay historias que juegan también con los cuentos de hadas. Entonces, si te gusta la oscuridad de los cuentos de hadas, pero los cuentos de hadas reales, auténticos, Los las primeras originales. versiones, Ujú. exacto, los originales, yo creo que también hay algunas historias, porque al final eso es intrínseco en mí. Me apasionan los cuentos de hadas pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Los originales, lo que tú Sí, el comentabas, cuento folclórico. Ujú. exacto, el folk horror y el folclórico, ¿no? Entonces me gusta y me gustan todos los elementos de cuentos de hadas que representan para mí iconos, ¿no? Dentro del cuento. Me gustan los bosques, me gustan los espejos, me gustan las casas. Entonces, a quien le guste todo eso, yo creo que también, o me gustaría pensar que podría encontrar también una lectura adecuada en lo que se esconde al final de la escalera. Ujú. Y por último, en la forma. En la forma de los cuentos, sí, me preocupa mucho el cómo se dicen las cosas. Me preocupa la voz que está contando la historia. Encontrar la narradora o el narrador perfecto para lo que quiero contar. Le doy mucha importancia a estos temas y aunque no puedo hablar de que mis relatos sean poéticos, yo creo que no puedo hacer, no iría por ahí, pero sí que me gustaría pensar que a veces tengan un cierto tono, algunos, de oralidad o un cierto tono más lírico, porque precisamente me gustaría que se notara esa preocupación que tengo por cómo Con la se cuentan forma. las cosas. Ujú. Y una última preguntita antes de pasar a la parte con spoilers. Hay mucha gente que dice yo no leo relato. Según tú, ¿por qué hay que leer relatos y por qué hay que leer tu obra? Que recuerdo que Gemma Solsona escribe solo relato y es un exponente español, como siempre me gusta decir, del relato y el relato de terror aquí en España. A ver, yo creo que quien dice que no le gusta leer relato, yo solo diría que lo probaran y que Que no lo han probaran. hecho exactamente. Exacto, ¿sabes? Creo que lo más fácil es, porque a veces pensamos en los relatos y quizá hay gente que no saben ni tan solo que los relatos, y parece una tontería, pero que los relatos pueden ser para adultos, que los relatos puede haber antologías en las que hay un eje conductor de esa antología. Yo creo que el problema no está en el género, en que haya gente que no le guste leer relato, que prefiera leer novela. Yo creo que el problema está en haber leído malos relatos o en haber leído Mm, antologías que a lo mejor no eran para ti. Y entonces, mm, claro, en una antología, leer relato también creo que presupone
extra de esfuerzo a veces que una novela, porque una novela tú como lector o como lectora pierdes un poco a veces la concentración y no pasa nada, en 5 o 10 páginas luego vuelves a retomar. Un relato no te permite hacerlo, porque si has perdido la concentración en 3 páginas y no te ha enganchado el No te las has relato, enterado. no Ujú. te has enterado ya de la historia, ¿no? Entonces, pasar al siguiente es como un absurdo. Y yo creo que requiere algo más de concentración en la lectura. Pero el relato es intenso, el relato te atrapa. Si está bien escrito por un lado, pero también si es el estilo de relato que a ti te funciona. Que te Habrá funcione. gente, claro, Ujú. habrá gente que preferirá un relato con algo más de humor, habrá gente que preferirá un relato más de insólito, habrá gente que preferirá un relato más de un realista, ¿no? Y reflexivo. Hay múltiples tipos de relatos. El género del relato es la extensión, pero luego dentro del relato hay tantos géneros como en las novelas. Entonces yo lo que le diría a la gente es que prueben de leer relatos y prueben de Y leer, cosas diferentes, ¿no? exacto, cosas diferentes y de autores buenos que alguien te recomiende y que veas que pueden encajar con tu estilo de lectura y que a partir de ahí al menos le den la oportunidad a este género que aquí en España lamentablemente no funciona tan bien como Bueno, funciona en ni aquí Latinoamérica. ni en muchos lugares, Mm. pero a pesar de todo hay muchos escritores y escritoras conocidos que han escrito relatos. Y Entonces, que que se escriben. conocen sus no que claro, y que escriben relatos, y Mm. que se conocen sus novelas, pero no los relatos. Bueno, vamos Sí. a pasar a la segunda parte, pero antes de pasar a la parte de spoiler, ya sabéis que siempre me gusta dejar algunas frasecitas por aquí, a modo de resumen de lo que es para mí lo que se esconde al final de la escalera. Leo para los que no están viendo el formato vídeo. Niños perversos, ambientaciones fantasmagóricas, el viento que silba afuera y secretos que se esconden tras una puerta al final de la escalera. Seguimos. A partir de ahora, alerta spoiler. No implica que vayamos a hacer spoiler, pero yo le doy la libertad a Gemma absoluta de decir lo que le dé la gana cuando le dé la gana en mis preguntas. Implica que si os coméis algo, pues os aguantáis. Y si no, pues ya sabéis, paráis aquí, leéis el libro y luego volvéis a retomar por donde os habéis quedado. Vamos a empezar por los personajes, Gemma. Me gustaría saber cómo trabajas tus personajes, qué les das para que sean siniestros y si hay alguna ambientación o alguna inspiración real o ha habido alguna vez. Quizá las inspiraciones es muy curioso, pero a veces vivo más en las lecturas que a mí, lo que te decía al principio, me han fascinado. Quizás si hay inspiraciones, hay más inspiraciones en personajes literarios que en personas reales, al menos de manera consciente. Luego yo estoy convencida de que inconscientemente sí que se me cuelan algunos tics, algunas frases o algunos gestos de personas que conozco, pero no te diría que lo hago de manera consciente. Consciente. No, yo en los personajes de relato, alguna vez puede ser que haya construido un relato a partir de un personaje, pero generalmente es una idea que te viene, es como, yo me acuerdo una vez, Cristina Sánchez Andrade decía que escribir relato era como entrar dentro de una cueva con una luz, ibas iluminando poco a poco, ¿no? El camino en la cueva, ¿no? Que al final, al principio todo es oscuridad en tu relato y tú vas iluminando poco a poco los fragmentos que quieres escribir y cómo vas llegando hacia ese final, hacia esa salida de la cueva. Pues para mí a la hora de escribir relato me ocurre lo mismo. A veces es una idea general, a veces es una ambientación. Quizá muchas veces a mí los relatos me llegan incluso por los espacios a los que trato en ocasiones casi como un personaje también, Ujú. más en la historia y que a veces tienen hasta más peso que un personaje. Por ejemplo, aquí La casa infiel, que es uno de los relatos que está en el libro, que es un homenaje a Hill House, como no, pero a muchas otras casas literarias, a Casa Volada, ay, a Casa Tomada, perdón, Casa Volada es el mi libro de relatos, Casa Tomada de Julio Cortázar, al que ya le dediqué el libro de relatos de Casa Volada. Son espacios y casas singulares que para mí casi se conforman como un personaje. Pero para crear personajes, vamos a llamarles humanos, ¿no? Dentro de la historia, yo me guío siempre por colocarles, al escribir relato,
colocarles esas características que me van a encajar mejor con lo que yo quiero contar. Pocas veces, ya te digo, puede ser que haya un relato que sea un relato de personaje, ¿no? Y entonces ahí todo funcionaría de manera distinta, porque la escritura no es matemática. Pero en el caso de que el personaje me esté encajando dentro de la historia que quiero contar, generalmente busco algún tipo de característica física que lo haga visible al lector o a la lectora, algún vicio o algún defecto psicológico también, o manía, vamos a llamarle así, porque yo creo que no hay nada tan maravilloso como las imperfecciones, ¿no? Y esto Y tan real, ¿no? Exacto, y tan real. Las obsesiones también de mis personajes me ayudan mucho porque creo que toda obsesión lleva a un conflicto y el conflicto me ayuda a avanzar en la historia y muchas veces también como un pequeño recuerdo, alguna anécdota de la infancia del personaje, si es que no son niños o no son niñas, que también le dé o dé la sensación para quien está leyendo de que detrás de esa escena, detrás de esa fotografía que tú haces con tu relato, hay una persona real detrás de ese personaje que vivió, tuvo una infancia, tiene una serie de recuerdos, etc. Entonces, coger estas piececitas del puzzle, encajarlas dentro de la historia que quiero contar, a mí me ayudan siempre a construir el personaje. Pero se hace de manera inconsciente, ¿eh? Cris, tú lo sabes, tú también escribes. O sea, tú estás escribiendo y no estás pensando, voy a darle un defecto, voy a darle una obsesión, voy a poner este recuerdo de la infancia ahora en este diálogo, porque así me ayudará. Estás escribiendo y luego a lo mejor en un momento dado lo analizas y dices, vale, veo que 1 más 1 más 1, estos detalles están y ya casi lo he hecho sin pensarlo, ¿no? Sí, y bueno, y además son más redondos así, ¿no? Los personajes, más Claro, creíbles, digamos. claro. Vale, para el que no te conozca, y mal hace el que no te conoce, hay, como casi todos los escritores, hay unos temas, unas temáticas recurrentes, unas obsesiones que me gusta a mí nombrar, ¿no? Que se repiten indudablemente en la literatura de cada uno de los escritores. Háblanos cuáles son tus obsesiones, cuáles son tus temas recurrentes y cómo toman forma en lo que se esconde al final de la escalera. Pues a ver, los temas recurrentes sí que me apasionan, pero me apasionan además en la vida real. Son naturalmente, por ejemplo, las casas, lo que he comentado antes. Yo soy domófila, entonces disfruto muchísimo visitando casas cada vez que viajo y cogiendo ideas de esas casas que visito que pertenecieron a alguien. Yo creo que al final nuestra casa también nos define y las casas de personas que he admirado cuando voy de viajes, si puedo visitar la casa de las hermanas Bronte cuando fui a Inglaterra, pues la disfruté de manera bárbara. Si resulta que me voy a Figueras y puedo visitar, no sé, o en Cadaqués, puedo visitar la casa de Salvador Dalí, de Gala, perdón, pues seguro que cojo muchísimas ideas sobre esas personas que admiro o que en algún momento dado han sido referentes artísticos o literarios, ¿no? Entonces, pero incluso visitar castillos me apasiona, todo lo que es ese tipo todo lo que son espacios me gustan, me obsesionan en la vida real y por lo tanto en mi literatura, como te he comentado antes, yo creo que conforman casi un personaje más dentro de cada uno de los relatos. Es difícil encontrar una historia mía donde no hay algún espacio delimitado, aunque sea un bosque, pero me gusta crear atmósfera a través de los espacios que describo. Y para mí ese contexto es muy importante. Luego, naturalmente, el tema de la infancia. La infancia para mí es un refugio. Y yo a veces mi madre me lo dice, pero tú fuiste muy feliz cuando eras niña. Digo, sí, pero sin embargo, cuando somos niños todo lo vivimos como a flor de piel. Entonces, yo espero no haberme quitado de encima nunca, ¿no? Esa capacidad para sorprenderme que tenía cuando era pequeña, para disfrutar
locamente, pero disfrutar locamente a veces también significa sin control. Y entonces ese sin control es lo que a mí como escritora me apetece muchísimo a veces reflejar en las historias, porque la inocencia también tiene un punto de inconsciencia. Mm, Y entonces eso lleva a un conflicto y eso, por lo tanto, lleva a tener que explicar una historia. Y el punto de vista infantil sobre el mundo que nos rodea, a mí es algo que me apasiona como lectora y naturalmente también, por lo tanto, llevo a la escritura. Luego, otros elementos son todo lo que tiene que ver con las leyendas, con los cuentos de hadas. Creo que al final eso también nos ha conformado como humanos, ¿no? A la humanidad, los mitos, los cuentos, las leyendas, no es simplemente nuestra historia, sino la historia que hemos querido imaginar, que nos explica y que mejor. hemos heredado, ¿no? Exacto. Entonces, me interesan muchísimo todo este tipo de historias y bien sea a través de la forma en algunas ocasiones o bien sea a través de los símbolos, de los iconos de estos cuentos, lo que te comentaba antes, de los espejos, de las puertas cerradas, de los baúles, de las cajas que guardan secretos, bien sea a través de esos elementos, yo me doy cuenta de que siempre o casi siempre los introduzco en mis historias. Y eso me lleva a otras figuras propias, ¿no? De esos cuentos, de esas leyendas, de ese folclore, como son las brujas, las hadas, porque además me parecen siempre personajes muy ambiguos y todo lo que es ambiguo me interesa. Porque no lo digo siempre, no me gusta lo maniqueísta, no Mm. me gusta a la hora de escribir la certeza absoluta, ¿no? Yo dudo mucho en mi vida. Entonces, supongo que eso también me interesa de personajes que no tienen por qué, o sea, un personaje que siempre es bueno me aburre. Y Mm, un personaje maligno, yo siempre digo que la villana o el villano de una historia seguro que es la heroína o el héroe de otra. de la otra. Mm, Hay que darle la vuelta, ¿no? A eso exacto, y de hecho hay exacto. muchos personajes Mm, de terror, ¿no? Digamos que mal llamado terror, que es la exacto, creación del personaje, la creación del monstruo, ¿no? Cómo exacto. surge. Vale, de esta antología de relatos, ahora me gustaría un poco que te mojaras y que me digas cuál es el favorito de tus niños, cuál es el cuento del que te sientes más orgullosa y por qué. Tienes que No, decir uno, a lo mejor es difícil, ¿no? Tomar la decisión, pero sí, es muy difícil, porque pero además es muy curioso, porque cuando tú los escribes, Cris, tú sabes lo que has disfrutado con cada uno de ellos, lo que te han podido costar cada uno de ellos. Algunos fluyen de manera muy que tú dices, ostras, qué curioso. Este cuento ha fluido, no apenas me ha supuesto ningún tipo de esfuerzo. Que para mí un cuento no, o sea, no se escribe en una tarde, en dos o en cuatro. O sea, un cuento lo maceras, ¿no? ujú, Y yo un cuento tengo la idea, empiezo a escribir en mis libretas y luego me levanto, me acuesto y como y meriendo con el cuento en la cabeza. Y luego a lo mejor sí que el proceso de escritura puede ser pues de unas pocas tardes, no lo sé. Pero, no, bueno, un microrelato es otra cosa, pero un relato, los míos son bastante largos y además yo soy muy lenta también escribiendo porque por varias cosas, porque a lo mejor soy así, lenta, y también porque con un párrafo me gusta darle la vuelta, lo tengo escrito y lo vuelvo a revisar y en ese sentido soy como minuciosa, ¿no? Y, por lo tanto, tú dices, a lo mejor el cuento que a ti más te había fluido o el que a mí más te había costado y del que estás más orgullosa, cuando lo lanzas al exterior y lo leen las personas que te dan ese punto de confianza y quieren leer tu libro, pues a lo mejor es el que pasa más desapercibido. Yo, por bueno, ejemplo, pero eso no quita que sea tu preferido. claro, yo Mm, en este libro, por ejemplo, a mí yo estaba muy orgullosa de Una vuelta más, que para mí era de hecho estuve a punto de colocarlo como el primero de los relatos, porque era como una especie de continuación con otro de los cuentos de Blancogramas, que era el último, que era La alcoba blanca,
Y para mí Una vuelta más volvía al tema de la amistad. En una época, vamos a decir, yo también ahí siempre soy bastante anacrónica, no hago mis relatos en una época actual. Esto es la puerta Nos que ha nos venido ha abierto mi genial. gato. Nos ha venido exactamente, ¿no? Una puerta chirriando, Sí, qué mejor. ha sido mi gato que ha abierto la puerta de una manera. Espero que ahora no suba aquí ni se lance encima de la pantalla, pero bueno, Bueno, es tampoco es una bienvenido, no pasa necesita. nada. ¿Quién Pues es? este es Harry. El Vale, es Potter Harry. se ha comportado, sí. Harry ha Ujú. sido el que ha abierto la puerta. Pues lo que comentaba, ¿no? Una vuelta más para mí era como un relato que tenía una cierta continuidad con Blanco Damas, ¿no? Con el último cuento de Blanco Damas. De hecho, fue de los primeros que escribí. Era un relato, además, que enseguida la voz me vino a la cabeza porque representaba también un poco las voces que yo había utilizado en La Alcoba Blanca. Eran estas mujeres que podrían estar en los años 70 o 80 o 90, porque no hablaba de internet, no hablaba, y por lo tanto se comunicaban por carta. Es un relato epistolar de una serie de cartas que hago como una historia dentro de otra historia, ¿no? Porque empieza con una carta que además es un homenaje también, que esto es difícil también que se pille, ¿no? Porque es un homenaje, sí, a una vuelta de tuerca de Henry James, pero en los nombres hay un homenaje a una novela que a mí me apasiona, de Martín Gaite, que es otra escritora que me gusta muchísimo, y que se titula Nubosidad Variable. Y las dos protagonistas de Nubosidad Variable es una novela epistolar y que se van lanzando cartas, son dos amigas que se reencuentran en la edad madura, ¿no? Y que de alguna manera eso sirve de apoyo la una a la otra para redescubrirse en un momento a veces en el que te desdibujas un poquito. Y entonces ellas se llaman Mariana y Sofía. Y hice un homenaje llamando Mariana y Sofía a dos de los personajes que aparecen en Una vuelta más. Y que además fuera también a través de esas cartas que se envían y que el leitmotiv fuera un poco el de Una vuelta de tuerca, ¿no? Que es esa idea de la ambigüedad, de cuando has acabado de leer la historia, te preguntes si esto que contaron en las tres cartas que forman el cuento pudo ser real o pudo ser la imaginación de una de las Una de protagonistas. las protagonistas. Vamos a pasar ahora al proceso creativo. Ya no qué te inspira en cuanto a los relatos, que es cómo está creado, eso hablaremos en la siguiente pregunta, sino qué te inspira a ti para escribir. Porque me habías dicho también en otras entrevistas que, bueno, porque hay mucha intertextualidad y mucha influencia de otros formatos en tu literatura. ¿Qué rituales? ¿Qué te pones música? No sé, ¿qué haces para escribir? ¿Qué te inspira? Pues mira, me inspiran naturalmente los libros que leo siempre, las historias que me cuentan, los cuentos de hadas, ya te he comentado, las leyendas de los lugares que visito, los lugares que visito, las casas. Me gusta muchísimo viajar, viajo mucho menos de lo que me gustaría, pero cada vez que viajo vuelvo de verdad, quizá por eso escribo cuento, porque vuelvo con un montón de historias en la cabeza que me resultaría imposible contarlas todas, ¿no? Entonces, todo eso me inspira, pero luego además me he dado cuenta de que soy muy fetichista en mis historias, ¿no? Y cuando estoy escribiendo algo relacionado con... No significa que cuando escribiese Lo que se esconde al final de la escalera tuviera una escalera cerca, pero a lo mejor sí que tengo, sí, claro, ¿no? Dices, pero sí que tengo objetos o libros relacionados con lo que estoy escribiendo, pero sobre todo objetos. Por ejemplo, ahora que estoy escribiendo, que no sé cuándo lo acabaré, pero está relacionado con el ajedrez, que no sé jugar al ajedrez además, pero es un homenaje a mi padre, que él sí que es jugador de ajedrez, entonces veré si logro hacer algo potable de ahí. En Las mil y una noches y en algo de steampunk, pues ahora mismo, por ejemplo, fíjate que tengo aquí cerca una lámpara.
¿no? Y llevo una lámpara también colgada Colgada. como colgante, ¿no? Son pequeños detalles ahora estoy haciendo también con una especie de selección de cuentos de hadas, pues tengo libros, estoy llena de libros de cuentos de hadas cerca, ¿no? Y busco sus ilustraciones y busco las historias. Necesito fetiches. Incluso si veo algún fetiche relacionado con alguna historia que todavía no he escrito, me lo compro. Me Te lo compro un llevas. cuaderno, sí, y me lo llevo, mejor dicho, ¿no? Que comprar parece como muy superficial y muy comercial, muy consumista. Pero sí, a veces en un mercadillo o algo veo algún objeto que está relacionado con alguna historia que quiero contar y necesito tenerlo cerca. Entonces me he dado cuenta de eso. Inspiración visual para ti, entonces, sobre Sí, todo. sí. Como rodearme, ¿no? de Mm. esos elementos que creo que de alguna manera están relacionados con lo que estoy escribiendo en cada momento. Y vamos con lo último, que es justamente retomar lo que habíamos comentado antes. Hemos dicho que lo que se esconde al final de la escalera, cada relato es un homenaje a algo que a ti te ha marcado, ya sea una película como un libro. En estos relatos, entonces, las influencias son esenciales, son la base de la antología. Coméntanos un poco sobre los libros y películas a los que rindes homenaje. Vale, pues mira, tengo aquí el libro, que Mm. lo tengo aquí al lado, además con la ilustración esta de portada, porque es lo que te comentaba. Además tengo muy mala memoria depende de que a veces se me puede olvidar hasta un título de uno de los relatos. Pero, por ejemplo, lo que sí que está claro en lo que se esconde al final de la escalera es que cada uno de ellos surge o parte, lo que te decía, como homenaje a una historia, pese a que luego dentro de cada uno de los relatos haya muchos otros homenajes, como lo que te he contado en una vuelta más. Pero empezando por el primero, Agujeros, es un homenaje a Shirley Jackson en general, pero sobre todo a un cuento que me parece, a mí es uno de los que más me fascinan de Shirley Jackson, que se titula La bruja y que juega, volvemos a lo ambivalente, a la ambigüedad de realmente hasta qué punto es real lo que me está contando esta historia y un poco a la inocencia oscura de los niños y de sus conversaciones con un adulto, ¿no? Entonces, Agujeros parte de ese cuento para desarrollar otra historia que es una relación un poco compleja entre una madre y una hija en la que me gustaría que los lectores se plantearan si realmente es real lo que está contando esa madre. Luego, por otro lado, una vuelta más, que ya lo he comentado, es un homenaje a Henry James y una vuelta de tuerca. Ellas siguen ahí sí que es, pero bueno, a mí no me preocupan los spoilers, porque sí que creo que al final una buena historia es independiente. Y además, un relato Es un estaría bien. recorrido, no es un Exacto. final. Ujú. Y un relato está bien, es una del tipo de historias que tú puedes volver a leer, porque a lo mejor la forma en la que está contado te ha gustado, porque luego en una segunda lectura y en una tercera lectura me gustaría pensar que hay lectores que pueden encontrar cosas distintas en mis relatos. Entonces, ellas siguen ahí, es un homenaje a la cabina de Mm. Antonio Mercero, que me parece brutal Uno de esa mis favoritos de historia. este relato. Sí, ostras, gracias. Sí. ¿Ves? Es que Mm. luego te encuentras eso, ¿no? Que a veces yo a este le tengo un especial cariño, porque fue el primero, de hecho. Te he dicho una vuelta más, pero este fue el primero y fue el relato que leyó uno de mis lectores cero, que alguna vez ya te lo he comentado, Tiro Liro, que ahora ya no está. Él se murió justo después de la pandemia. Y este relato fue uno de los primeros que leyó. Ellas siguen ahí. Bueno, pero el último y fue uno de los primeros que yo escribí. El antojo de Flavia, que es un homenaje a Veneno para las hadas, de nuevo. Ujú. Yo ya había homenajeado Veneno para las hadas en Brujas Blancas, Hadas Negras, con ese tono de cuento travieso, malicioso, de cuento de hadas muy oscuro. Y el antojo de Flavia va un poco en homenaje a las niñas, ¿no? Y a la relación Ujú. que se establece entre las dos niñas protagonistas de la película Veneno para las hadas. Exvoto, que es un homenaje a uno de mis cuentos de hadas preferidos, aunque tenga algo de cuento de hadas, quizá por el color que intento plasmar en la historia, pero es un homenaje a las zapatillas rojas y a esos pies amputados de la niña de las zapatillas rojas. La rebelión de los Reyes Magos, que es un homenaje a quién puede matar a un niño,
porque realmente la gracia está en pensar de Que qué lo he podemos nombrado escapar. hoy, que he grabado uno de los capítulos de ¿Quién dijo miedo? Con Verónica Cervilla, y lo he nombrado hoy porque he encontrado una película también, Los niños, de 2008, que está en Navidad justamente y me ha recordado mucho a tu relato. Ostras, pues Si no ya la la buscaré. conocías, No la apúntatelo. Sí, sí, conocía, sí. lo buscaré, porque esto fue, porque la historia de ¿Quién puede matar a un niño? Es una película que me alucinó después de descubrir que estaba basada en una novela de Juan José Plans y que la historia al final parte de eso, de que aquello que es como la esperanza, la alegría, lo más inocente, de repente se vuelve en lo más perverso y sádico que te puedes imaginar, ¿no? Y esta idea vino, pues pensé, ostras, es que la idea fue desayunando con una amiga en la víspera de Reyes, que veíamos los niños que estaban súper contentos y tal, y se nos ocurrió, le dije, ostras, ¿tú te imaginas que ahora salimos ahí fuera y les decimos a todos que es una gran mentira lo de los Reyes Magos? Esto sí que es un spoiler, si alguien nos está escuchando, que es una gran mentira lo de los Reyes Magos. ¿Qué ocurriría? A lo mejor se nos echan encima y nos matan, ¿no? Y entonces la idea parte de ahí y que pensé que ese tema era maravilloso para hacerle el homenaje a Quien puede matar a un niño. La casa infiel, que es, como no, homenaje a Hill House y a las casas que me apasionan. La máscara y el monstruo, que es quizá el más raro de los relatos, es el que siempre más me ha preocupado, porque casi es como una fábula oscura y es muy simbólico, entonces es muy extraño, pero es que el libro que homenajea es muy extraño también, que es La muerte y la primavera, de Mercè Rodoreda. Entonces, parte de ahí, salvando todas las distancias, pero es esa idea de extrañeza que a mí me provocó y a la vez de angustia también, que me provocaba ese libro, que me provoca siendo bellísimo, La muerte y la primavera. La ausencia, que es un cuento que me apasiona, La resucitada, de Emilia Pardo Bazán, y es la idea de qué hubiera ocurrido si esa mujer, esa Madre. resucitada, esa madre a la que de alguna manera, o sea, prefieren que se vuelva a A sepultar su tumba. a su tumba, ¿qué ocurriría si hubieran pasado muchos años y esa mujer continuara ahí, ¿no? Yo creo que al final lo único que guardaría sería odio hacia las personas. Y entonces empecé a escribir a partir de esa idea el cuento de la ausencia. Y el último, Veo que no ves, está un poco, de alguna forma, quizá, basado en las historias de Ana María Matute, también, ¿no? Los niños tontos, que es un libro que alguien diría que puede ser infantil porque son los niños tontos y me parece uno de los libros más tristes y más oscuros Hay que... algunos que son horribles, sí, sí. Y entonces es una niña que desaparece apareciendo otra. Y la idea que vinculé quizá es la que se aleja más de los niños tontos, pero a mí me vino la idea a partir de ahí. Y ese sería un poco todo el mecanismo y el engranaje de lo que se esconde al final de la escalera. Un poco de todo, para todos los gustos y con muchísimos también arquetipos de historias como tú has comentado, ¿no? Ya sea de folclore español y de novelas españolas, que aunque no sean folclóricas, y también de mucho cine, ¿no? Un compendio, la verdad, bastante, bastante equilibrado también. Y como siempre digo, hay que leer a Gemma porque lo que decía antes ella de la forma también es muy importante. Cuida mucho la forma y ninguna palabra es gratuita, ya os daréis cuenta. Y bueno, os dejo por aquí una de las frases estas más a modo de resumen de lo que se esconde al final de la escalera. Un conjunto de relatos crueles, una casa libro donde cada habitación es un relato. Esta antología nos embauca como una prosa delicada y elegante en cuyo interior se encuentran los mayores terrores. Gemma, ¿algo más que quieras decir antes de marcharnos? No, pues nada, darte todas las gracias, Cris, por este ratito, porque siempre es un placer hablar contigo, hablar de terror y mil gracias por haberte subido a esta escalera y por ayudarme a entender también mejor, yo creo, las historias, ¿no? Porque yo creo que las entendemos mejor cuando hablamos
Sí, bueno, son para compartir. Yo estoy convencida de que la literatura, como todo el arte, es para compartir y enriquece, ¿no? Cuando se habla. Y eso es muy importante. Y bueno, y gracias a ti por estar aquí y por tu literatura y por muchos libros más, como decía antes. Pues nada, esto es todo por el momento. Espero que os hagáis con lo que se esconde al final de la escalera. Y si es así, ya nos decís a ver qué os ha parecido. Buenas noches, buenas tardes, buen día y que estéis todos muy bien. Hasta luego. Adiós.